Buenos días, profesora. Hoy día vamos a presentar nuestra evaluación número 3 del curso de Ingeniería de Procesos 1. Nosotros conformamos el grupo número 6. Mi nombre es Ángel Olivares Kelly. Mi nombre es Alexander Quispe. Y yo soy Brian Harold Ollero Vilches. Okay. El índice. Vamos a presentar el caso del proceso de solicitud de crédito de consumo. Y mediante este caso vamos a presentar la situación as is mediante un modelo BPM, Business Process Management. También vamos a representar el análisis y vamos a abarcar 3 ítems: el árbol de problemas, los 5 porqués y el diagrama de Ishikawa. Como tercer punto en el índice tenemos que vamos a representar el PIC chart mediante una propuesta y vamos a indicar también el tipo de nivel que representa en el rediseño heurístico. Como cuarto punto tenemos la situación to be, que también va a ser representada mediante el modelo BPM. Como quinto ítem tenemos las conclusiones y finalmente el link del video. Bueno, acá podemos observar podemos observar el modelo as is representada mediante el BPM. Tenemos aquí 3 roles: del funcionario de negocios, del analista de riesgos y el funcionario de operaciones. El funcionario de negocios se va a encargar de registrar la información que previamente ha sido la solicitud de crédito de consumo presentada por el cliente. En este primer punto va a ser el estado A, va a tomar aproximadamente 30 minutos y se va a registrar mediante el sistema integrado. Como segunda actividad tenemos archivar documentación, que va a tomar aproximadamente 5 minutos. Como tercer estado, el funcionario de negocios va a verificar la existencia del solicitante y toma 5 minutos. Como cuarto estado o cuarta actividad tenemos que el funcionario va a verificar en base de datos del cliente y va a tomar 2 minutos. Luego se emite la siguiente pregunta: ¿existe en base de datos del cliente? En caso exista de base de datos del cliente, se va a registrar el resultado. En caso no exista, se va a verificar en base de datos de bajas por negativo. ¿Pertenece a la lista de base de datos de bajas por negativo? En caso pertenezca a la lista de base de datos de bajas por negativo, se va a informar el rechazo de la solicitud de crédito de consumo y ahí termina el proceso. Sin embargo, si no pertenece a la lista de base de datos de bajas por negativo, se va a pasar a verificar en récord en CIRC, en el Sistema Integrado de Riesgo Crediticio. ¿Es conforme? En caso sea conforme, se va a enviar la solicitud de crédito de consumo a Central de Riesgo. Si no es conforme, se va a informar el rechazo de la solicitud. En caso sea conforme, como bien lo dije, se va a enviar la solicitud a Central de Riesgo y va a pasar a la siguiente función del analista de riesgo, quien va a analizar la solicitud de crédito de consumo. Y esta tarea toma aproximadamente 1 día y medio, ya que tiene que evaluar toda la solicitud y analizarla detalladamente, ¿no? Mediante el sistema integrado. Luego se va a calcular el puntaje mediante el sistema scoring. Luego se va a decidir la solicitud de crédito de consumo, que va a tomar 5 minutos. Y se emite la siguiente pregunta: ¿se aprobó la solicitud de crédito de consumo? ¿Se aprobó la solicitud de crédito de consumo? Si se aprobó, se va a enviar la solicitud de crédito de consumo a operaciones. Si no se aprobó, se va a rechazar la solicitud de crédito de consumo. Luego se va a registrar la decisión en el sistema integrado. Esto va a tomar 5 minutos aproximadamente. Y finalmente se va a informar al funcionario de negocios sobre el resultado. Y esto va a tomar 15 minutos y ahí acaba el proceso, cuando ha sido rechazada o ha sido aprobada y ha sido registrada, ¿no?
Pero en caso de que haya sido aprobada, también pasa al siguiente nivel en base al rol del funcionario de operaciones, quien va a verificar los documentos y garantías y va a tomar aproximadamente 1 día y medio en verificar. Luego sigue con la siguiente tarea en completar la información y va a tomar aproximadamente 60 minutos. Luego se emite la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de desembolso se le va a asignar al cliente, ¿no? O va a optar el cliente? La primera opción es abonar en cuenta del cliente. La segunda opción es realizar transferencia a otra cuenta. Y la tercera opción es realizar cheque de gerencia. En la primera opción va a pasar a la siguiente actividad, que se va a comunicar al funcionario de negocio sobre el tipo de desembolso. En la segunda opción también se le va a comunicar al funcionario de negocios y en la tercera opción se va a enviar el cheque de gerencia al funcionario de negocios. Finalmente, el proceso ha sido concluido y el desembolso ha sido realizado y ha sido realizado y va a ser recibido por el cliente, pues. Hemos analizado acá en la parte izquierda los tiempos. Por ejemplo, en el estado E y en el estado F son con puertas exclusivas, en donde sacamos el porcentaje de 60% de 10 minutos, sale aproximadamente 6 minutos. En el estado F, 40% de 10 minutos y es 4 minutos. Y en el estado M y N también son con puertas exclusivas. En el estado M, que va a ser rechazar la solicitud de crédito, hemos sacado el 60% de 5 minutos, ya que, como bien dice el proceso de solicitud de crédito de consumo, la mayoría se rechaza. Es por ello que hemos tomado un porcentaje mayor del 60%. Luego sigue el estado N, que va a ser el 40% de 20 minutos, ya que se va a dirigir todavía a operaciones. Y luego tenemos en el estado R, que va a ser el estado R, S y T, van a ser con puertas de tipo O, ya que se va a realizar cualquiera de las tres opciones, ¿no? Y acá hemos sacado los porcentajes. Y hemos hecho la suma total. Es por ello que el resultado del tiempo del ciclo es 3 días con 3 horas, 43 minutos y 24 segundos. ¿Algo de problemas? Tu audio está desactivado, Alexander. Ya. Continuando, vamos a explicar acerca del problema. Como vamos a observar, el problema que podemos plantear es la demora de la respuesta de la solicitud de crédito de consumo. Como causa tenemos, los indicadores de gestión son muy limitados. La cantidad mínima de solicitudes de créditos de días por semanas, el número promedio de 2 verificaciones por día y el tiempo promedio de respuestas de la solicitud, que son 3 días. Esto conlleva estos efectos que vamos a desarrollar, que son las quejas de clientes, la pérdida de clientes mismos, la reducción de utilidades y la disminución de los participantes en el segmento de créditos de consumo. Ese es acerca de la demora de la respuesta de la solicitud. Siguiente diapositiva. Como problema número 2 tenemos la falta de explicación por el rechazo de la solicitud. Como causa tenemos que solo se informa al cliente de la solicitud, ya sea cuando es aceptada o rechazada. El analista de riesgo se limita a enviar más información al funcionario sobre los resultados, o sea, no especifica la razón de su desaprobación. Y como consecuencias o efectos tenemos que esto va a generar un aumento de quejas en el cliente, o sea, van a ser más constantes
por parte de estos usuarios. Otro sería los clientes se trasladarán a otros centros bancarios. Y por último, la persona rechazada llevará una mala reputación acerca del banco. Siguiente diapositiva. Observamos, vamos a desarrollar, disculpe, los 5 por qué a base de la matrícula online de la Universidad UCIL. Primer punto, ¿qué se necesita? Haber pagado la matrícula de la primera cuota. Ingresar a partir de la prioridad de matrícula. No tener cruce de horario con otros cursos. ¿Quién lo hace? Lo realizan los alumnos de la universidad. ¿Dónde lo hace? En la plataforma Infosil ingresando a la opción Site de matrícula. ¿Por qué lo hace? Porque facilita a los estudiantes evitar ir hasta la universidad. Y por último, ¿cuándo lo hace? Cuando se habilita la prioridad de matrícula. Ahora vamos a desarrollar acerca del diagrama de Ishikawa. Como causa tenemos las evaluaciones de la solicitud de crédito de consumo. Esto son originadas por el proceso que son muy largo, la demora en el análisis de la solicitud de crédito de consumo. Como otra causa tenemos las funciones el funcionario de negocio, donde estos son originados porque no emite el detalle del resultado, no realiza el seguimiento de la solicitud. Como otra causa tenemos la información limitada. Como el método que se origina acerca de la información limitada. Y otra causa tenemos la capacidad de servicio que se origina por el tiempo promedio en responder las solicitudes, que son por 3 días, la verificación por día promedio de 2, y los indicadores de gestión son muy limitados. Eso todo conlleva a un efecto o consecuencia que podemos observar, que es la demora en la respuesta de la solicitud y la falta de explicación por rechazo de la solicitud de mismo. Ahora, acerca de los cuadros de PicChart, tenemos, por ejemplo, el primer problema, que es la demora en la respuesta de la solicitud de crédito consumo. Como grupo llegamos a la conclusión en bastantes ideas, en las cuales son eliminar tareas que no agregan valor para reducir el tiempo del ciclo, reordenar las actividades para evitar un nuevo proceso con personas morosas, contratar un nuevo personal y realizar actividades en paralelo. Los tipos de niveles que tenemos acá son los niveles de flujo, nivel de tarea y nivel de proceso. En nivel de flujo vamos a aplicar la resecuenciación y la mejora de paralelismo. En el nivel de tarea vamos a usar la eliminación de tareas, y en el nivel de proceso vamos a usar la optimización de recursos. Ahora, dirigiéndonos a la matriz, vamos a ver que fácil de implementar y con una gran ganancia tenemos a tener como primera tarea la verificación en el CIRC para evitar crear procesos con las personas morosas. En fácil de implementar, pero con poca ganancia, tenemos la eliminación de la verificación de la existencia del cliente. Difícil de implementar y con una gran ganancia tenemos el realizar el análisis, la verificación de documentos y garantías en paralelo. Y como difícil de implementar y poca ganancia, tenemos contratar un personal capacitado que pueda realizar los roles de las tareas en paralelo. Siguiente, por favor. Ahora, en problema 2 tenemos la falta de explicación por el rechazo de la solicitud de crédito consumo. Y como lluvia de ideas tenemos plantear un medio de diálogo donde se especifique el rechazo de la solicitud, y otro, mejorar la comunicación del funcionario de negocios con el cliente. En este caso, el tipo de nivel que usaremos es el nivel de proceso, la optimización de recursos y optimización de comunicación. Y cuando nos dirigimos a la matriz de PicChart, vemos que fácil de implementar y poca ganancia es optimizar la explicación del funcionario sobre el rechazo de la solicitud de crédito consumo al cliente. Y difícil de implementar, pero con una gran ganancia, desarrollar un canal sofisticado en la página web donde el cliente tenga más conocimiento sobre el rechazo, y registrando y comunicarle en qué etapa finalizó el proceso de la solicitud. Siguiente. Bueno, vamos a continuar con la situación 2B, representado mediante el modelo MPM del presente caso, que es el proceso de la solicitud de crédito de consumo. Hemos identificado 3 roles también,
del funcionario de negocios, del analista de riesgos, que va a ser un personal capacitado y va a poder hacer una tarea del funcionario de operaciones que es acerca de verificar documentos y garantías. Y el tercer rol que hemos identificado va a ser brindada por el funcionario de operaciones. Como primer estado tenemos verificar CIRC, es decir, verificar en el sistema integrado de riesgo crediticio, y va a corresponder al estado A y va a tomar aproximadamente 20 minutos. ¿Es conforme la verificación? En caso sea conforme, se va a aceptar la solicitud de crédito de consumo. Si no es conforme, se va a rechazar la solicitud de crédito de consumo. En caso sea conforme y se acepte, se va a registrar luego la solicitud y esto va a tomar aproximadamente 30 minutos. Como siguiente paso tenemos archivar documentación, que va a tomar 5 minutos. Y pasamos al siguiente rol del analista de riesgos. Aquí hemos identificado dos tareas que van a ser emitidas paralelamente por esta compuerta, ¿no? Podemos identificar que mediante esta compuerta estas tareas van a ser realizadas paralelamente. Y las tareas van a ser analizar la solicitud de crédito de consumo y verificar documentos y garantías. Este tiempo que hemos identificado va a ser 1 día y medio como primera tarea. Como segunda tarea también 1 día y medio. Pero tenemos que hallar el máximo de los días, el máximo tiempo, ¿no? Y el máximo tiempo va a ser 1 día y medio. Ambas tareas van a ser analizadas y verificadas mediante el sistema integrado. Luego tenemos como siguiente actividad calcular el puntaje mediante el sistema scoring y esto va a tomar aproximadamente 15 minutos. Luego como siguiente tarea tenemos decidir la solicitud de crédito de consumo y va a tomar 5 minutos. Se aprobó la solicitud de crédito de consumo. En caso sea aprobado, se va a enviar a Central de Operaciones. Si no ha sido aprobado, se va a rechazar la solicitud de crédito de consumo. Luego se va a registrar la decisión en el sistema integrado. Finalmente se va a informar al funcionario de negocios sobre la decisión. Y acaba el proceso cuando ya ha sido registrado, ¿no? Y haya sido informado. Pero en caso se haya sido también aprobado, pasa a la siguiente actividad que va a ser emitida por el funcionario de operaciones. Y va a ser completar información acerca de la solicitud de crédito de consumo, ¿no? Se emite la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de desembolso va a optar el cliente? Aquí hemos utilizado esta compuerta ya que son 3 opciones, la que puede elegir el cliente. Como primera opción tenemos abonar en cuenta del cliente. Como segunda opción tenemos realizar transferencia a otras cuentas. Como tercera opción tenemos realizar cheque de gerencia. En la primera opción, luego también se va a comunicar al funcionario de negocios sobre el tipo de desembolso. Como en la segunda opción, también tiene la siguiente actividad que es comunicar al funcionario de negocios. En la tercera opción, se va a enviar al funcionario de negocios el cheque de gerencia para que éste pueda entregar al cliente, ¿no? Finalmente, el desembolso ha sido realizado al cliente. Hemos identificado los tiempos en la parte izquierda, como lo pueden observar, y el tiempo promedio del ciclo es aproximadamente 1 día y medio con 3 horas, 1 minuto y 24 segundos. Es decir, la mitad del tiempo que ha sido representado, ¿no? Es por ello que mediante estas mejoras estamos brindando las soluciones, ¿no? Para poder realizar el proceso a un menor tiempo. Conclusiones. Como primer punto, se ha podido describir, detallar las actividades de las empresas según los roles de los empleados de la situación, AS y IS, con el uso del BPM. Mediante la implementación del árbol de problema y el diagrama
Ishikawa, se ha podido identificar los problemas existentes en el presente caso, plantear una lluvia de ideas en el PicChat para posibles soluciones. El siguiente punto, realizando el BPM de la situación to be, se ha podido reducir el tiempo del ciclo, siendo aproximadamente 1 día y medio, con 3 horas. O sea, se evita algunos tiempos de más que el anterior proceso. Asimismo, por último punto, dada la coyuntura, se podría plantear que la solicitud de crédito consumo puede ser realizada de forma digital, mediante la página web de la agencia bancaria. Muchas gracias, profesora, por escuchar nuestra exposición. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora.